paralelamente, sobre todo con la hipersensibilidad. El proceso de inflamación es en realidad un proceso que se ha notado desde mucho tiempo atrás, y es por eso que la historia nos hace ver que desde la época de los egipcios ya se hablaba de inflamación. Los síntomas clásicos de la inflamación son 4, que son la hinchazón, que es el aumento de volumen, luego la zona se pone roja, tiene mucho calor, encima de ello hay dolor y se pierde la función. Estos detalles de la inflamación se reconocieron al principio de la era cristiana, es decir, hace aproximadamente 2000 años. Y otras personas han ido mejorando la información que acompaña a la inflamación. Por ejemplo, John Hunter habla de la inflamación que se produce en la sangre y las heridas de bala. Es decir, era común que en las guerras, que antes había muchas guerras, se produzca una herida y esa herida luego se enrojecía, aumentaba de volumen, dolía, había secreciones, y es por ello que se refiere a la inflamación relacionada con las heridas que producían las balas. Virchow, que es un referente internacional a fines del siglo que acabó el año 1899, habla sobre lo que es la inflamación relacionada a las lesiones de los tejidos. Entonces, para que exista inflamación, tiene que haber una lesión. Y es por ello que Virchow señala que la injuria es previa a la presentación de los síntomas de la lesión. Otras personas, como Conge o Mesnikov, han señalado con detalle cuáles son las características que acompañan a la inflamación, y aquí tenemos a Celsus, que es el que a principios de la era cristiana, es decir, antes de que muera Cristo, porque Cristo muere en el 33, ya había señalado que en los síntomas de la inflamación era rubor, calor, tumor y dolor. Eso existe hasta ahora, y cuando ustedes tengan que describir un proceso inflamatorio, lo que tienen que señalar es que estos 4 elementos tienen que estar presentes. Y aquí está John Hunter, el papiro de Evers, y les he agregado este detalle de lo que se considera el primer médico de la historia. Ustedes han estudiado historia de la medicina, entonces conocen en detalle de que esta persona desarrolló todos los conceptos médicos básicos, cuando promedio de 2600 años antes de Cristo. Antes han habido personas muy ilustres que se dedicaron a practicar la medicina, y por eso es que nosotros hablamos de Hipócrates, que vivió 400 años antes de Cristo. Bueno, entonces, inflamación tiene determinadas características que están establecidas en todas las descripciones del proceso inflamatorio. El concepto que se da sobre inflamación es que es una respuesta protectora, es decir, la reacción del organismo trata de proteger ante la injuria que se ha presentado. Tiene que haber, como he señalado, una causa inicial de la lesión celular. Esta lesión puede ser de diverso origen, puede ser debida a la penetración de microbios, a la acción de toxinas. Y
esa injuria va a dar consecuencias sobre las células y los tejidos que llegan a lesionarse y pueden ingresar incluso a la necrosis. Es fundamental la circulación sanguínea apropiada para que a través de ella lleguen los elementos defensores, que son básicamente los leucocitos, y dentro de ellos los leucocitos neutrófilos. Pero además, sobre todo en la inflamación crónica, vamos a tener otras células que ustedes conocen muy bien, como los macrófagos y los linfocitos T, sobre todo los linfocitos TCD8. Si no hubiera inflamación, las infecciones no podrían ser controladas. No habría un mecanismo defensivo que trate de controlar la inflamación. Las heridas no cicatrizarían nunca y los tejidos lesionados podrían sufrir heridas supurativas permanentes. Pero ustedes son personas que razonan, son personas que antes de dar una indicación de tratamiento piensan. Vamos a describir qué es la inflamación para que no receten los medicamentos protectores desinflamatorios de una forma sin razonar. Ustedes van a encontrar que mucha gente tiene un golpe, una herida, tiene un dolor de la cadera, de la cintura, de la rodilla, va con un médico y el médico le pone 2 medicamentos. Dexametasona, que es un medicamento potente, un corticoide, que lo que va a hacer es disminuir el proceso de inflamación aguda, empieza a las 4 horas, su acción máxima promedio es a las 48 horas, y encima de eso, de la dexametasona, le agrega diclofenaco, es decir, un AINE que tiene también función antiinflamatoria. En realidad, cuando vemos ese tipo de recetas, pensamos de que esos médicos estudiaron o aprendieron medicina de forma virtual. No pasaron por el contacto con pacientes, no tuvieron la oportunidad de aprender adecuadamente los conceptos médicos. Entonces ustedes tienen que aplicar la medicación de acuerdo a los diferentes casos que existan, no de forma ciega, no voy a calmar el problema. Hay que conocer primero cuál es la causa y en base a eso dar la medicación apropiada. Ese es un ejemplo de un proceso inflamatorio que lo ven ustedes frecuentemente. En la cara, el acné es sumamente frecuente. ¿Y por qué se produce el acné? Porque un parásito, ustedes están estudiando parasitología, un parásito que se llama Demodex folliculorum, obstruye la salida de la grasa o el sebo que se produce en la glándula sebácea. Y al obstruir la salida, el sebo no sale y se quedan atrapados en la profundidad los productos de la glándula, que es la grasa, pero además algunos gérmenes que estaban en el medio ambiente. Y eso es lo que va a provocar este proceso de inflamación, que como ustedes pueden ver, reúne las características. Rubor, es decir, color enrojecido, aumento de volumen, el paciente acude con ustedes porque tiene dolor, aparte del mal aspecto. Entonces, ustedes, aplicando sus conocimientos, darán el tratamiento apropiado en base al origen de la enfermedad. Un problema de inflamación aguda muy frecuente son las picaduras. Cada picadura tiene una característica propia y en base a la toxina que libera el insecto cuando pica es que se va a producir la respuesta. Ustedes pueden ver aquí la reacción es muy pequeña,
En cambio, en este caso, la reacción es muy grande. ¿Y a qué se debe eso? A las diferentes toxinas, las diferentes clases de toxinas que existan en la saliva del insecto en el momento de producir la picazón. Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta de que el insecto, dentro de sus toxinas, va a liberar sustancias que van a provocar inflamación y otras cosas más, como el prurito, que no está considerado dentro de la inflamación, pero es un problema frecuente. Ustedes, cuando se ven una persona que tenga una picadura, el paciente lo que va a referir es: me pica mucho. Y la picazón, el prurito, se debe básicamente a la acción de otra toxina que se encuentra en la saliva del insecto que ha producido la picadura. ¿Quiénes causan la inflamación aguda? En realidad, muchos elementos son los causantes. Aquí tienen ustedes parásitos, bacterias, virus, hongos. Es decir, toda la gama de lo que hemos estudiado en una clase como microorganismos, que son los que van a provocar infecciones. Pero además de ellos, otros elementos como la radiación o los rayos ultravioleta, que van a producir quemadura. Los rayos ultravioleta, cuando en la época de verano, que ya se acerca, ustedes van a la playa después de mucho tiempo, y al permanecer demasiadas horas bajo la acción del rayo solar, los rayos ultravioleta van a producir inflamación. Esa inflamación es un tipo de quemadura de primer grado, que se ve también enrojecida, da dolor, puede haber aumento de volumen e incluso formación de ampollas. Y si es que esa acción de inflamatoria provoca inflamación continua y repetitiva, en el caso, por ejemplo, de los pescadores o de los agricultores que trabajan a campo abierto y directamente les cae la luz del sol, esa acción antiinflamatoria continua va a predisponer a que esas personas puedan desarrollar un cáncer. Dentro de algunas costumbres de algunas civilizaciones, una de las costumbres es comer alimentos muy calientes, prácticamente hirviendo, y ya el organismo se ha acostumbrado a recibir alimentos que en realidad producen inflamación, pero la persona se ha acostumbrado a soportar las molestias que le da esa picazón o esa quemadura. En estos casos, la quemadura continua, la acción inflamatoria continua de los alimentos muy calientes predispone a cáncer. Entre ellos, por ejemplo, cáncer de lengua o cáncer de estómago. Cáncer de lengua, sobre todo más frecuente en aquellos que ustedes conocen como los joyeros. Los joyeros, los que preparan las joyas, trabajan con instrumentos que tienen que poseer mucho calor para disolver los metales, y lo manejan básicamente con la boca, y la consecuencia al final es cáncer de lengua. Los japoneses que toman los alimentos demasiado calientes tienen una alta incidencia de cáncer de estómago a edad muy joven. Por lo general, antes de los 20 años ya están desarrollando cáncer de estómago. Y es por ello de que, así como nosotros nos tomamos placas de toras para descartar que no tengamos tuberculosis, los japoneses, el examen periódico que se hacen es una endoscopía digestiva alta para descartar que no tengan cáncer de estómago. Entonces la inflamación a la larga va a provocar cáncer. La radiación por rayos X y por una serie de otros elementos radioactivos que al
caer sobre la piel van a inflamar y si la acción es continua pueden provocar cáncer. Ustedes saben que Röntgen descubrió los rayos X. Bueno, ¿saben de qué murió? Murió de cáncer, ¿no? Marie Curie, 2 veces premio Nobel de Medicina, premio Nobel de Física, premio Nobel de Química. ¿De qué murió? De cáncer provocado por minerales radioactivos. Entonces, la inflamación continua puede llevar, inflamación aguda continua puede llevar a cáncer, aguda continua, no crónica. Luego tenemos las toxinas, venenos, también van a dar inflamación, el ingreso de cuerpo extraño. Es común de que los niños se traguen objetos, básicamente monedas o cualquier otro objeto, porque los niños reconocen las cosas a través de la boca y se pasan la moneda y la moneda se queda atrapada en el esófago. Esa moneda tiene que ser retirada muy rápido porque en cuestión de horas se produce inflamación, se aumenta el volumen, se pone rojo, hay bastante dolor y el aumento de volumen prácticamente envuelve la moneda y luego no deja que la moneda pueda ser extraída con facilidad a través de un instrumento. Entonces, los cuerpos extraños tienen que ser manejados de forma apropiada. Frío, calor, como causantes de inflamación, obviamente, ¿no? Calor, ustedes saben lo que es golpe de calor, cuando la temperatura medioambiental pasa a los 40 grados, 40, 45 grados, a veces un poco más, y actúa sobre el organismo, básicamente sobre la primera parte que cae, que es la masa encefálica, y se produce inflamación de la masa encefálica con trastornos del sensorio que llamamos golpe de calor. Y el frío igual provoca una lesión reactiva que también va a ser una inflamación aguda. Y lo último que vimos, que es la hipersensibilidad, que es la reacción anormal a elementos del medio ambiente que van a actuar sobre nuestro organismo y van a dar una respuesta inflamatoria. Y ya hemos visto de que hay hipersensibilidad por anticuerpos o por una serie de otras sustancias que a la larga van a provocar problemas bastante serios que los hemos descrito en la clase pasada. ¿Cómo es que se produce el proceso inflamatorio? En primer lugar, lo que tenemos que recordar es que nuestro elemento fundamental protector es la piel. Mientras la piel se mantenga íntegra, nos va a proteger de todo tipo de lesión. Entonces, basta que la piel se erosione, se lesione un poco para que se pierda esa integridad, se pierda la barrera defensiva y de esa manera se puede producir un proceso inflamatorio. Los microbios, sobre todo los patógenos, pueden penetrar y llegar a niveles subdérmicos en donde se va a producir inflamación. Pero hay que tener en cuenta que de forma natural nosotros tenemos microbios beneficiosos debajo de la piel, todos. Así que en realidad el que ingrese un microbio es nuevo. Nosotros ya tenemos microbios aquí debajo de la piel. Cuando ustedes pasen por los capítulos de cirugía, lo primero que van a tener que aprender es a lavarse las manos. No a lavarse las manos como acostumbran, sino cogen su escobilla, jabón y desde la punta de los dedos hasta el codo o un poquito más arriba, tienen que friccionar para tratar de retirar todos los elementos que sean contaminantes y que estén pegados a la piel. Entonces, una vez que se lavan entre 20 y 30 minutos,
habrá alguien que lo va a controlar de que se laven un mínimo de 30 minutos. Pero muy bien, ustedes ya están aparentemente limpios y pasan a la sala para ponerse los guantes, los mandiles, etc. Pero en estudios se ha descubierto de que en esas personas que se habían lavado los 30 minutos han hecho cultivos de la piel y habían aparecido microbios nuevos que estaban debajo de las capas de la piel que se perdieron durante el escobillado. Así que en realidad sí tenemos microbios que son defensores. Pero aquí hablamos de microbios patógenos que ingresan y van a ocasionar respuesta defensiva inmediata. ¿Con quiénes? Con los macrófagos, con células dendríticas y con las células cebadas o mastocitos. Cada una, en base a sus propiedades, nos van a defender. Liberan sobre todo los mastocitos mediadores que son los que van a actuar sobre la circulación sanguínea para estimular los medios defensivos. Y sobre todo se estimula el reclutamiento de leucocitos. Los leucocitos están circulando en una buena parte, en otra parte están fijos, pegados a las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, y cuando hay un proceso inflamatorio, esta reacción origina de que sean llamados y vayan al lugar en donde se está produciendo la inflamación. ¿Quiénes van? Los monocitos, que son los que van a proporcionar los lisosomas defensivos, y los granulocitos. En los gránulos son pequeños lisosomas, igual que en los mastocitos. Además de algunas proteínas plasmáticas, sobre todo las proteínas de la inmunidad innata, parte de lo que es el sistema de complemento y otras cininas, y aparte de ello, otros elementos que van a permitir vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Este aumento de la permeabilidad va a permitir de que de los vasos sanguíneos salga agua que estaba contenida en la sangre, y ello va a contribuir al aumento de volumen o edema. Esos elementos defensores, tanto los monocitos, los granulocitos y las proteínas plasmáticas, van a tratar de eliminar mediante fagocitosis a los microbios o incluso al tejido necrótico. Aparte de ello, como parte complementaria, se liberarán citoquinas y factores de crecimiento que van a participar de la reparación de la zona que había sido inflamada. Es decir, se produce nuevo tejido que cierra la herida. Esto demora un promedio entre 5 a 7 días estándar. Así que ustedes le pueden explicar a sus pacientes: no te preocupes, va a estar inflamado, le va a dar tratamiento, vamos a proteger que no se infecte, y luego el organismo nos cura solo. Va a haber cicatrización en promedio de una semana. Ojalá de que la reparación sea la normal dentro de la reacción normal del organismo, porque en algunas personas la formación de la cicatriz va asociada con incremento del número de fibras colágenas y se forma una cicatriz muy gruesa que le llamamos cicatriz queloide, que en muchas ocasiones se ve algo bastante desagradable. Dentro de las sustancias que van a participar en el proceso inflamatorio, tenemos una serie de sustancias que en general podemos llamar mediadores. Fundamental, la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, las proteínas que forman el sistema de complemento, otras cininas que son formadas en el hígado, y el factor activador de plaquetas. Cada uno tiene su lugar de origen y sobre todo van a realizar parte del proceso de la respuesta inflamatoria.
desde la vasodilatación, que va a favorecer la formación de edema, aumento de la permeabilidad vascular igual, y la activación del endotelio. El endotelio es, como saben ustedes, la capa interna que reviste los vasos sanguíneos. Se le considera un órgano y se le considera el órgano más grande, más extenso que tiene nuestro organismo. En el endotelio nosotros vamos a encontrar células básicamente defensoras y células que van a participar en la cicatrización. Igual, en este caso, las prostaglandinas también vasodilatación y controlan el dolor. Las prostaglandinas pueden actuar inmediatamente una vez que se ha producido la lesión y la persona, a pesar de que ha tenido un trauma bastante serio, muchas veces no presenta dolor. Sobre todo si está en una situación inapropiada. Por ejemplo, alguien viene aquí, se tropieza, se cae y le golpea las rodillas al tratar de pasar. Todos lo vieron que se cayó. La persona que se cayó se levanta, no dice tengo dolor, sino sigue caminando normal. ¿Qué pasó? ¿Había dolor? Sí, había dolor, pero fue controlado muy rápidamente por la acción de las prostaglandinas que se liberaron inmediatamente. Las prostaglandinas entonces van a participar en muchas acciones, van a ser uno de los orígenes de la fiebre cuando actúan sobre el centro termorregulador que existe en el hipotálamo, aumento de la permeabilidad vascular que va juntamente con la vasodilatación. Los leucotrienos son parte de una reacción defensora sobre todo de los epitelios, y van a aumentar la permeabilidad vascular. Aparte de ello, favorecen la adhesión de los leucocitos y la activación de los leucocitos. Lo van a ver muchos ustedes en alergias, sobre todo en problemas de rinitis alérgica. El factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas van a actuar sobre el endotelio, van a permitir de que las moléculas de adhesión que están en el endotelio se activen y ellas van a tratar de defendernos, indicando de que tenemos hemos recibido una agresión a través de la fiebre, algunas otras alteraciones metabólicas, y cuando la vasodilatación es muy severa puede haber hipotensión. El complemento favorece la quimiotaxia, es decir, el desplazamiento de los neutrófilos hacia el lugar de la inflamación, y permite la activación de los leucocitos. Aparte de ello, actúa básicamente sobre las células que originaron el problema. Las cininas van a dar aumento de la permeabilidad vascular, intervienen sobre el dolor, dan contracción del músculo liso y vasodilatación. Y el factor activador de plaquetas va a dar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y algunas otras condiciones que van a favorecer la formación del coágulo, es decir, adhesión de leucocitos, quimiotaxia, degranulación y un estallido respiratorio, que significa de que estas células van a permitirse liberar más oxígeno para favorecer la concentración de energía en estos lugares. El esquema lo que trata de hacer es señalar cómo se produce la respuesta inflamatoria a partir del hígado, a través del leucotrieno, de prostaglandina y de otras cininas. Y vean ustedes cómo al final termina en quimiotaxis, fagocitosis, vasodilatación, permeabilidad y algunos otros elementos que van a estimular la actividad de las prostaglandinas, como interferón alfa, el factor de necrosis tumoral, alfa y interferón gamma, el factor de crecimiento transformante beta y el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, la inflamación, sobre todo la inflamación aguda, es un proceso rápido, es un proceso que actúa de una forma efectiva para controlar
la lesión que se ha producido por alguna causa. Para fijar un poco más, las cininas y mediadores químicos que intervienen en inflamación aguda, el linfocito TH17 va a producir la interleuquina 17, que es la que favorece el reclutamiento de neutrófilos. Los linfocitos TH1, el colaborador 1, va a producir interferón gamma, que activa macrófagos. Los linfocitos T y otras células de la inmunidad innata van a producir factor de necrosis tumoral y otras quimioquinas que actúan favoreciendo el reclutamiento de neutrófilos y activan muchos otros tipos de leucocitos. Y los linfocitos TSD8 producen interleuquina 17, que da el proceso inflamatorio, en este caso ya crónico, en una enfermedad autoinmune que se llama la psoriasis. Este esquema es simplemente para que ustedes puedan ver cómo se produce la modificación de la presión oncótica o coloidosmótica dentro de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos el vaso sanguíneo normal y, en este caso, las células endoteliales se han separado de una forma muy notable, lo cual permite de que las moléculas de las proteínas salgan a la parte externa de los vasos sanguíneos y arrastren agua, y ello va a favorecer la formación del edema, pero va a disminuir la presión dentro de los vasos sanguíneos. Cuando existe gran cantidad de proteínas en el líquido que sale, hablamos de exudado. Cuando el agua sale, pero no se acompaña de la pérdida de proteínas, hablamos de trasudado. Entonces nosotros vamos a tener en algunas ocasiones lo que llamamos derrames, un derrame pleural o una ascitis. Y el profesor le va a preguntar, ¿qué cosa es? ¿Es un exudado o un trasudado? Entonces ustedes tienen que recordar la diferencia entre exudado y trasudado y por qué se produce. En este caso, básicamente para tratar de controlar el proceso inflamatorio. Básicamente, para insistir en lo que es el origen de la salida del agua y las proteínas, pero puede ser simplemente por vasodilatación, como lo vemos aquí, que permite la separación de las células endoteliales, o puede deberse a la lesión de las células endoteliales. En este caso causada por quemaduras térmicas, ciertas toxinas bacterianas y la lesión que puede ser rápido, prolongada, días a horas, nosotros tenemos que manejarlo apropiadamente. ¿En qué casos vemos esto? Cuando ustedes vean que hay un incendio y los bomberos rescatan a una persona quemada, lo primero que tienen que saber es cuánto de superficie de la piel está quemada. Si la superficie de la piel pasa el 30%, la quemadura es grave y puede ser mortal. Si pasa del 50, 60 o más por ciento, en realidad van a hacer el esfuerzo por salvarlo, pero las probabilidades son muy pocas. Mientras más superficie de quemada, la posibilidad de complicación es muy seria. Uno, ¿por qué razón? Porque las células se dañaron y el aumento de la permeabilidad ya se hace permanente. Se pierde agua, y eso condiciona un estado de shock hipovolémico, deshidratación severa. Pero aparte de ello, la separación de esas células y la lesión de la piel por la quemadura favorece el ingreso de bacterias, y lo que
lleva a la muerte, al gran quemado, es básicamente las infecciones que se agregan a la agresión de la quemadura algunos días después. Entonces, todo esto se conoce en el manejo de la unidad de cuidados intensivos de estos pacientes y obviamente tenemos que prever la manera de cómo evitar estas consecuencias. Que aunque le parezca mentira, no hay muchas unidades de quemados en los hospitales. Acá en Lima, no hablo de provincia, en provincia prácticamente no hay nada. Acá en Lima, de repente, si cuento entre 4 a 5 de todos los hospitales que hay, es mucho. Una cosa es la UCI, otra cosa es unidad de quemados. La unidad de quemados es un área especial en donde trabaja básicamente el médico de la UCI de la mano con el cirujano plástico. El cirujano plástico mete a la sala de operaciones un día, otro día, para tratar de retirar todo el tejido necrótico y estimular que los macrófagos, los fibroblastos y otras células más regeneren tejidos sanos y de esa manera tratar de rescatar a esta persona. Entonces, me interesa de que ustedes se den cuenta que esto era una célula normal que se abrió por vasodilatación, en cambio aquí no. Aquí, en la lesión endotelial, la inflamación es producida por una prácticamente destrucción de las células que componen la piel. Eso es un esquema sobre cómo realizan los glóbulos blancos el fenómeno de diapedesis y luego quimiotaxis. Los neutrófilos están circulando libremente sin ninguna preocupación en la célula, en la sangre, y se produce una lesión. Entonces inmediatamente son informados a través de citoquinas, ellos se unen a través de proteoglucanos y otras citoquinas más, se unen al endotelio, las células endoteliales, y luego las células endoteliales se van a separar y van a permitir de que el neutrófilo pase desde el lado de la sangre circulante al lado extravascular mediante la acción de la interleuquina 8, de la proteína C5A del complemento y del leucotrieno B4. Una vez que ha salido mediante otros elementos, la quimiotaxis se produce, es decir, los neutrófilos son orientados hacia el lugar en donde se está produciendo la lesión y de esa manera van a tratar de defenderlo. Para terminar lo que es inflamación aguda, un recuerdo: dolor, fiebre, rubor, edema. Y estos fueron los 4 conceptos básicos dados por Celsius a principios de la era cristiana, hace 2000 años. Y luego se agregó este elemento que es el quinto elemento del proceso de inflamación aguda, que es la pérdida de función. Y ustedes lo pueden ver aquí, en este caso, en donde hay una celulitis que compromete básicamente la hemicara izquierda, y acá está el ojo abierto normal, y aquí hay edema, hay vasodilatación, por lo tanto hay un color rojo. La persona les va a decir que tiene dolor, que está muy caliente, hay fiebre en esta zona, todo el proceso inflamatorio agudo. El proceso de inflamación agudo termina con la cicatrización. El tejido que se lesionó es sustituido por nuevo tejido conectivo,
que va a formar la cicatriz. La cicatriz es formada por tejido conectivo. Entonces las cicatrices, por lo general, no van a poder ser borradas. Ustedes verán en la televisión que esa pomada te borra la cicatriz. Mentira. Lamentablemente, la televisión está hecha para convencer a las personas que no tienen conocimientos, en otras palabras, a las personas ignorantes, que se van a aplicar una medicina y van a obtener un resultado. El tejido conectivo no se disuelve con ninguna crema. Entonces, la inflamación aguda termina con la cicatrización y sustitución de la zona lesionada por tejido conectivo. Y obviamente en esa parte habrá pérdida de función. Incluso habrá mayor sensibilidad. Algunas formas de inflamación aguda. Muy común el orzuelo, muy común quemadura, básicamente con agua. Y en este caso, ustedes deben recordar lo que se les está explicando. La piel intacta es una barrera protectora. Así que si ustedes ven la ampolla, no la rompan, porque cuando rompen la ampolla están rompiendo la barrera defensiva que tenemos. O en todo caso, si la rompen, simplemente con una aguja estéril presiona y absorbe todo el contenido, sin que la cobertura de la ampolla salga. Una vez que la ampolla ha sido evacuada, ha sido vaciada, la cubren ustedes con gasa estéril y le dan protección antibiótica. Y de esa manera la cicatrización va a ser en buena forma. Esto de aquí significa depósito de líquido en la cavidad torácica. Se llama derrame pleural. Diferentes causas. Y como les mencioné antes, su profesor de semiología, su profesor de clínica, les va a decir qué cosa es, exudado o trasudado. Entonces ustedes tendrán que decir, depende de la causa. ¿Qué está causando el problema? Y por ello se están perdiendo proteínas allí o no. Igual en el derrame pericárdico, ¿no? Acá tenemos el corazón y este es el pericardio. Y entre los dos, mediante la flecha, el depósito de líquido, que también se ve en los procesos inflamatorios, en este caso crónicos, de la región del corazón. Esta es otra forma de inflamación en el estómago. El estómago, como saben ustedes, forma ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico que está en el jugo gástrico es décimo normal, es decir, ácido clorhídrico puro, diluido al 10%, 10 veces. Puede disolver clavos, que en realidad queman. Nuestras células de la mucosa gástrica están preparadas, están protegidas para no ser quemadas, pero hasta un límite. Si ustedes exceden el límite, o si una persona excede el límite, obviamente el ácido clorhídrico va a quemar la mucosa y va a producir una lesión inflamatoria, que puede ser en el tercio inferior del esófago, puede ser en la propia mucosa del estómago o puede ser en el inicio del duodeno. Si a esto ustedes le agregan el Helicobacter pylori, el Helicobacter es una bacteria que está acostumbrada a vivir
en medios altamente ácidos. El ácido clorhídrico no le hace ni cosquilla al Helicobacter y su presencia da inflamación que junto con la inflamación del ácido va a favorecer la presencia de cáncer. Y es por ello que el Helicobacter está relacionado con el cáncer de estómago. Entonces, este proceso es de una inflamación que es ya básicamente subaguda. Entonces, ¿por qué se va a formar mayor cantidad de ácido? Simplemente porque no se sigue la fisiología normal. Mientras el estómago esté vacío, no forma ácido. Cuando vamos a tomar alimentos, ustedes llegan a su casa hambrientos y se van de frente hasta la cocina. Mamá, ¿qué cocinaste? Levantan la tapa de la olla y aspiran, huelen, un olor agradable. Ese olor llega hasta el estómago, obviamente actúa sobre el cerebro y se produce el estímulo necesario para formar ácido. Puede ser que se vaya a una reunión y el mozo viene, ¿qué van a comer? Vamos a comer una parrillada, muy bien. ¿Quiere un aperitivo? Y el aperitivo va a ser alcohol, va a ser un trago. ¿Por qué razón? Porque el alcohol favorece la formación rápida del ácido clorhídrico. Entonces, cuando ya coman ustedes, el estómago ya va a estar preparado para recibir el alimento. Pero, ¿qué pasa si una persona consume continuamente gaseosa? Agua a la cual le han metido gas a presión. Ingresa en el estómago, el gas se libera, el estómago se dilata y actúa como estímulo para la formación del ácido. Pero no hay sobre qué actuar porque no hay alimento. Igual sucede cuando la persona fuma, cuando la persona mastica chicle o cuando la persona habla demasiado. Al hablar, tragamos aire. Y estas condiciones van a facilitar la formación del ácido clorhídrico. Entonces, una persona que tenga una úlcera esofágica, gástrica o duodenal, tiene que cambiar sus costumbres para evitar esas consecuencias y obviamente se le dará el tratamiento necesario luego de la biopsia. Esas úlceras tienen que ir a biopsia para ver de que no tengan ya problemas malignos, y una vez que se verifica de que la úlcera no tiene una metaplasia que esté indicando de que ya va a la malignidad, pues ahí le dan tratamiento y desaparece el problema. Entonces la inflamación, en este caso básicamente crónica, va a provocar este problema. Aquí la comparación bajo el microscopio de lo que es una inflamación aguda contra una inflamación crónica. Ustedes que han llevado histología conocen cómo es el tejido pulmonar. Y aquí en el tejido pulmonar tenemos las paredes de los alveolos nítidas. Y en este caso, que se trata de una neumonía, el interior está lleno de polimorfos nucleares más bacterias. Entonces se ve la integridad de las paredes del alveolo. Esto es una inflamación aguda provocada por una neumonía. En cambio, aquí no. Aquí tenemos un alveolo roto. En las cabezas de flechas indican las lesiones de la pared del endotelio alveolar. Se llaman las condiciones, pero aparte de eso encuentran un granuloma. Vamos a ver más adelante cómo está constituido el granuloma. Y aquí en el centro, por lo general, va a estar metido el microbio de la tuberculosis. Aquí vamos a tener fibroblastos, macrófagos, células dendríticas, células de Langhans, es decir, una serie de células que se han dispuesto en capas con tal de encerrar al microbio de la tuberculosis en un lugar del cual no pueda salir. Entonces, esto se llama granuloma y es
la evidencia de que la persona tiene una infección crónica. No se presenta en todos los casos, ¿eh? Nosotros vamos a tener algunos ejemplos de inflamaciones crónicas en las cuales no se forma granuloma. Por ejemplo, el virus del herpes. Ya mencionamos que existen 8 clases diferentes desde el punto de vista médico que son de importancia, dan enfermedades. El virus del herpes tipo 1 es el que nos da el herpes simple, y luego vamos a tener el que nos da la varicela. Pregunten ustedes si han tenido varicela en su casa, porque el próximo año que vayan al hospital, los primeros que van a recibir son diferentes tipos de gérmenes. Y de todos los años que yo he enseñado en clínica, habré visto pues entre 5 a 10, no recuerdo, pero de repente 10 o más alumnos que llegaban por primera vez al hospital hicieron varicela. Varicela en un adulto es cosa seria, no es una cuestión simple. El paciente tiene que hospitalizarse, hay que prevenir de que no vayan a hacer neumonía o algún otro problema como hemorragia pulmonar. Entonces, si ustedes preguntan que si los vacunaron y por alguna razón no han sido vacunados, todavía están a tiempo, porque las clases del siguiente ciclo empiezan el 1 de marzo. Entonces, suficiente para que estén protegidos. Pero si ya han tenido la varicela, ya fueron vacunados, han recibido también otros virus, y el virus del herpes se queda metido en la célula y no muere. No forma granuloma, pero la tenemos allí de inquilino, que no nos ocasiona gasto, pero vive, está vivo dentro de nosotros. El virus de Epstein-Barr, que les hablé de la mononucleosis infecciosa, igual. También ya les dije de que esa es la enfermedad del beso, que se transmite a través de la saliva. Ese virus, una vez que le ha dado a la persona sana, y el virus se queda a vivir dentro. Y ya les expliqué que el virus de Epstein-Barr está muy relacionado con los cánceres de origen del sistema linfático, los linfomas. Entonces, debemos tener presente todos esos elementos para estas condiciones de inflamación crónica. La inflamación crónica tiene una serie de causas, infecciones persistentes, y dentro de ellas estamos hablando de la tuberculosis con sus reacciones granulomatosas, enfermedades por hipersensibilidad, y aquí el ejemplo típico es la artritis reumatoide, que es una de las enfermedades que se va a ver dentro de las enfermedades autoinmunes. En la próxima clase nosotros vamos a desarrollar estos temas y vamos a ver, por lo menos le tengo ya en base a Harrison, 58 enfermedades que son descritas como enfermedades autoinmunes, pero el propio libro señala de que al momento hay 150 enfermedades. Muchas son conocidas, otras son raras, pero hay que tenerlas presentes. También pueden haber inflamación crónica por enfermedades, por exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, y dentro de ellos sobresale la asbestosis y también la ateroesclerosis. El asbesto es una sustancia química que sirve para protegernos contra el calor intenso. Los uniformes que usan los bomberos están hechos con tela fabricada en base a asbesto. Los frenos de los vehículos, de los autos, de los carros, etcétera, camiones, lo que sea, los frenos, las pastillas de los frenos están hechas en base a asbesto, porque la fricción continua para detener el vehículo produce un calor sumamente alto, y el asbesto controla eso. Pero el asbesto, cuando es trabajado, suelta partículas como si fueran hilos muy finos,
y eso se aspira cuando llega al pulmón, facilita la presencia de cáncer. Pero nosotros tenemos acá fábricas que elaboran todo lo que se refiere a frenos, frenosas se llama, y los trabajadores tienen un control continuo cada 3 meses para ver de que sus concentraciones de asbesto estén en buenas condiciones y no tengan riesgo de cáncer. Se ha agregado la aterosclerosis. La aterosclerosis es un problema que no le hemos prestado mucha atención. El colesterol lo tenemos nosotros dentro de nuestro organismo. Es parte importantísima para la función de nuestro organismo, sobre todo de las hormonas sexuales. Pero algunos alimentos, sobre todo las grasas, cuando llegan se metabolizan y son transformadas en colesterol. El colesterol entonces aumenta en cantidad y el organismo no tiene cómo ubicarlo. Lo mete en primer lugar al hígado y allí a la fuerza va creando huecos y en esos huecos en el hígado entra el colesterol. A eso la gente le llama hígado graso. Muy bien, pero si no hay donde guardar más, el colesterol en exceso sigue circulando y al circular en la sangre roza con las paredes y se pega en el endotelio de las arteriolas, muy pequeñas. Y de esa manera, al pegarse continuamente, va engrosando la parte del endotelio hasta que en algún momento el depósito es tanto de que ya la sangre no puede circular porque el colesterol ha obstruido ese vaso muy delgado. Y ello va a condicionar que la sangre no llegue al lugar donde tenía que llevar el oxígeno. Se produce una isquemia severa con muerte del tejido. Eso, saben ustedes, se llama un infarto. Infarto es la muerte de una parte de un tejido sólido. El hígado, el riñón, el cerebro, el vaso, etc. son órganos sólidos que pueden hacer infarto. Muy bien. Por este depósito crónico, se dice ahora de que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria que a la larga va a provocar complicaciones graves. Muy bien, debo darles algunos detalles. En primer lugar, lo que deberían hacer ustedes es un control de su perfil lipídico para que sepan cómo está el colesterol total, cómo está el colesterol LDL, el VLDL, el HDL, etc. Cómo están los triglicéridos, que son otro tipo de grasa. Si están muy altos, obviamente deben tomar medicamentos para que bajen dentro de lo normal. ¿Y qué más tienen que hacer? Tienen que evitar comer todo lo que sean alimentos grasos. O sea, se olvidan del Kentucky, del McDonald's, del Bembos y de todo aquello que vende comidas ricas, pero que están hechas en base a grasa. Ustedes verán en la televisión de que el país que tiene más gordos, más obesos en todo el mundo es Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Porque McDonald's es sumamente condescendiente, regala los alimentos con grasa. Coca-Cola regala. Yo fui a hacer un posgrado a San Diego, en California, y obviamente estaba trabajando en el hospital, pero al mediodía había que tomar un refrigerio. No había llevado refrigerio. Así que uno de los compañeros me dice, baja en el primer piso y tienes almuerzo. Así que bajé, en el primer piso del hospital había una tienda de McDonald's. Al frente de la tienda, pero dentro del hospital, todos los dispensadores de Coca-Cola. Uno toma Coca-Cola, todo lo que quiera, gratis. Entonces, el negocio es grande
pero la enfermedad es cada vez más seria. Pero les debo dar otro ejemplo para que ustedes tengan una idea de en qué situación estamos ahorita. Ustedes saben de que los que defienden al mundo son los norteamericanos, son los héroes, son los superhéroes, qué sé yo. Muy bien, los norteamericanos se han metido a pelear con todo el mundo, con Vietnam, con Corea. Bueno, en un momento se metieron a luchar contra Vietnam. Estoy hablando más o menos del año 1980, 1990. En esa época, Estados Unidos se fue a luchar contra Vietnam del Norte, que quería ser comunista, y los gringos no querían que esa parte de Vietnam sea comunista. Entonces enviaron sus aviones, así como está ahorita en Venezuela, entraron y empezaron a disparar contra los árboles, porque Vietnam tiene gran parte de selva, para tratar de matar a los terroristas o a los que defendían a Vietnam. El razonamiento es muy simple. El único terrorista bueno es el terrorista muerto. Entonces, ¿qué hacía el helicóptero? Llegaba a una zona boscosa y barría con balas todos los árboles. Y luego bajaban para ver cuántos habían muerto. Muy bien. Cuando hacían ese recuento, encontraron de que habían muerto algunos niños. Y los gringos en este sentido son ordenados, los llevaron a hacerles necropsia. Entonces le hicieron un estudio completo, hicieron su reporte y encontraron que niños de 10 años que vivían en zonas de selva, en donde no hay Kentucky ni McDonald's ni nada de eso, a los 10 años ya tenían aterosclerosis de la arteria aorta. 10 años, un niño que vive en la selva. Así que imagínense, un niño que vive acá en Lima, a los 10 años, ¿qué cosa le pide el papá? Llévame a Kentucky. Y el papá lo lleva. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo estarán? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que les estamos enseñando es que esto es una enfermedad con inflamación crónica. ¿Qué tienen que hacer? Tratarla. Y el tratamiento es, 1, no comer nada de grasa que aumente el colesterol. Y 2, si está el colesterol alto, bajarlo y mantenerlo siempre bajo. Si no, ustedes van a ver cómo los ancianos, 60, 70, 80, caminan o están en una situación terrible porque nadie combatió su aterosclerosis. Otras enfermedades degenerativas también están siendo incluidas dentro de las inflamaciones crónicas. La enfermedad de Alzheimer, hasta ahora nadie sabe por qué se forma el amiloide que da la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson, no se sabe por qué se lesiona el mesencéfalo, que es lo que va a originar la lesión del núcleo rojo, la pérdida de la dopamina y de esa manera el trabajo normal de los músculos. El síndrome metabólico, que acá lo tenemos, lo vamos a repasar, se llama también síndrome X, la diabetes mellitus tipo 2, la depresión, el cáncer, la fibromialgia. Todas estas enfermedades van a llevar a procesos de inflamación crónica. El problema de más riesgo en el momento actual es el síndrome metabólico. Y en el síndrome metabólico tiene elementos característicos que definen esta enfermedad. Obesidad. El perímetro de la cintura es más de 102 para hombres y más de 88 para mujeres. Yo iba a traer el centímetro para medirle algunas, pero de verdad preferí dejarlo. 2. Triglicéridos elevados, más de 150. HDL bajo, menos de 40 para hombres, menos de 50 para mujeres. Hiperglicemia en ayuna, más de 100 miligramos por decilitro, e hipertensión arterial, más de 130/80. Es conveniente que sepan que el mes pasado, o hace 2 meses, han cambiado las normas
definición de la presión alta. Bueno, esto es la enfermedad inflamatoria crónica de la época. Antes, hace 20, 30, 40 años, no teníamos estos problemas. Pero, como nosotros tratamos de copiar todo lo que es moda, es una moda, pues, el ir a comer estas comidas que resultan siendo de buen sabor, pero que complican la vida de las personas. Ténganlo presente, ya saben que es una enfermedad inflamatoria crónica. Aquí se trata de explicar la fisiopatología, de qué cosa es lo que sucede con la grasa. Como les decía, se va a depositar en el hígado, pero después ya no tiene cómo depositarse en el hígado. Se queda en el tejido adiposo. Este tejido adiposo empieza a formar sustancias, citoquinas inflamatorias, se almacenan los lípidos en tejidos que no son adiposos y al final esto altera la glucosa. ¿Por qué altera la glucosa? Porque el metabolismo de las grasas, cuando las grasas tienen que ser eliminadas, el organismo primero las transforma en glucosa para luego esa glucosa utilizarla en la producción de energía. Entonces aquí hay un manejo defectuoso de la glucosa y eso lleva al final a la resistencia a la insulina y una elevación de la insulina de forma compensatoria. Entonces, esta enfermedad, que es muy frecuente, es una gran preocupación. Y lo otro que ustedes deben tener presente en las enfermedades crónicas es ese granuloma. En el granuloma nosotros vamos a tener en primer lugar a las células que están en la periferia. Estas células que están en la periferia van a ser los fibroblastos y luego vamos a tener una capa de células verdes que son células B y TSD8. Luego vamos a tener unas células celestes que básicamente son macrófagos que están como guardianes aquí con esta otra célula que son los neutrófilos. ¿Para qué? Para controlar al BK que se encuentra en la parte interna. Esto es tejido necrótico. El BK está guardado por una serie de envolturas que impide que el BK salga y vaya a dar enfermedad. Todos tenemos este tipo de granulomas dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque nuestro medio ambiente es súper contaminado. Entonces nadie se salva de esto. Muy bien. Cuando ustedes vayan al hospital, uno de los riesgos es el contacto. Que no se olviden de usar mascarilla. No usen las mascarillas celestes. No sirven para nada. Dime. ¿Perdón? ¿Querías preguntar algo? Ya. No sirven para nada. No protegen nada. Es disfraz, nada más que disfraz. Las NK, más o menos, pero no protegen mucho. Las que protegen son las N95 y están dedicadas exclusivamente para personal médico y ahí están incluidos ustedes cuando están trabajando en un hospital. El problema se complica cuando la persona por alguna razón disminuye su sistema defensivo inmunológico. Lo más común, lo más frecuente, la desnutrición podría ser, pero en ustedes es difícil que exista desnutrición. Pero lo que sí puede existir es la
depresión. Angustiados porque les falta tiempo para estudiar, los cursos no son tan fáciles como parecían, de repente se arrepienten de haber ingresado a estudiar estos cursos que son complicados, pero al final ya están en el camino. Si piensan que no van a dar, retírense de una vez. Yo no creo. Los veo con cara feliz. Así que a seguir para adelante. Y no se depriman, porque la depresión, aparte de provocar problemas emocionales, baja las defensas del organismo. Las baja de una forma sumamente importante. El linfocito TCD4, también el CD8, bajan de una forma importante. Y eso se aprovecha el BK, todas estas envolturas se disuelven y el BK queda suelto. Y de esa manera circula y se mete en cualquier órgano y puede dar infección en algún lugar. Por ello, buena alimentación, traten de no andar estresados y de esa manera van a estar en buenas condiciones. Hay un par de cosas más. El envejecimiento está considerado ahora un proceso inflamatorio. Entonces, hay que tratarlo como tal. Y esto, como verán ustedes, es Harrison. ¿Por qué se le considera que es una inflamación crónica? Porque se asocia con una activación de bajo grado del sistema inmune innato. Se eleva la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también elevación frecuente de la proteína C reactiva y de la velocidad de sedimentación globular. Hay una baja relación de linfocitos a neutrófilos. Esto ha sido llamado inflamación de la vejez. Entonces, tenemos que combatirla. Y para ello hay muchos métodos, sobre todo tratar de tener un perfil lipídico correcto, evitar la aterosclerosis, es decir, la obstrucción de la circulación, y estar ocupado en algo, producir algo. Estas enfermedades están relacionadas con la inflamación crónica del envejecimiento. Una infección por citomegalovirus. ¿Tienen citomegalovirus ustedes? Posiblemente sí. Pero no se preocupen. Su sistema inmunológico los protege. Yo he visto mucha infección por citomegalovirus, pero todo en inmunosuprimidos. Nosotros, los que pasábamos visita, nada. Así que no se preocupen por esto. Solamente si es que hay baja del sistema inmunológico, sí. Por esto sí preocúpense. Pésense por lo menos una vez al mes y vean cuántos gramos han subido y tienen que bajar. Intestino permeable, que significa de que el intestino permite el paso de muchas sustancias porque la mucosa no está trabajando apropiadamente. Y sobre todo porque todo lo que es la flora bacteriana intestinal se está alterando. No hay que tomar antibióticos libremente porque altera todo lo que es la flora bacteriana intestinal. Mantener todo lo que es la función del intestino de forma normal. Y el proceso que significa producir la inflamación. Desde el punto de vista bioquímico, el factor nuclear kappa beta es uno de los elementos fundamentales que originan la inflamación. Y por ello se considera que la inflamación es una parte del envejecimiento
porque en el envejecimiento se ha agregado un problema muy frecuente que es la fragilidad. Entonces, el anciano no come bien, no tiene actividad muscular, está demasiado sedentario y eso lo lleva a tener fragilidad en muchas regiones de su organismo. Esto, asociado con enfermedad inflamatoria, produce lo que se llama la inflamación del envejecimiento. Entonces, estas son las enfermedades que se ven más frecuentes. Catarata, sí, no se preocupen. Para las cataratas hay operación. Se saca el cristalino y se pone uno nuevo, sintético, cuesta $100 nada más, el Seguro Social lo da gratis. Y ven como si tuvieran 20 años de edad. Así que la catarata no es problema. Enfermedad vascular, eso sí, pero hay que controlar la aterosclerosis desde ahora. Las caídas son problemas porque los huesos se vuelven frágiles por la osteoporosis. Entonces hay que prevenir las caídas. Incontinencia urinaria. Molesta, pero no es grave. La osteoporosis sí es una cosa que preocupa. Y la sarcopenia, igual, por la baja actividad, los músculos pierden masa muscular y se convierten en una parte muy importante de la fragilidad. Entonces ya saben, el envejecimiento es una forma de enfermedad inflamatoria. Y hay además otra forma de anemia, que es la anemia de la inflamación. Cuando las células del sistema inmune se activan, pueden liberar citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 6, que lo que facilita es el secuestro del hierro en los macrófagos. Es decir, el macrófago se llena de hierro y ya no hay hierro para que pase a la circulación sanguínea. Además, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma reducen la producción de eritropoyetina y la respuesta obviamente es menor producción de glóbulos rojos. Es lo mismo que sucede en las personas que tienen enfermedad renal crónica, que entran a hemodiálisis. Es básicamente, esta es la causa. Se reduce la producción de eritropoyetina. Y además aquí interviene el factor de transcripción PU1, que es el que inducía la formación de sangre. Hay un elemento agregado que no está señalado acá, que me parece que ya yo les he comentado. Y se trata de en dónde se forma la sangre en nuestro organismo. Hasta los 30 años, todos los huesos forman la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otras células más. Todos los huesos en la médula ósea. Después de que pasamos los 30 años, se va perdiendo huesos que formen sangre. Cuando llegas a los 70 años, los únicos huesos que forman sangre en el anciano son las vértebras. El resto de los huesos ya no tienen médula ósea funcionando. Entonces, el problema aquí para la formación de sangre no solamente es que no exista la eritropoyetina, sino la eritropoyetina no tiene dónde actuar porque el lugar donde se formaba la sangre en realidad se ha convertido en muy escaso. Aquí el esquema lo que señala es lo mismo. ¿Qué cosa es lo que inhibe la eritropoyesis? Efecto inhibitorio directo, el factor de necrosis tumoral alfa, del interferón gamma. Aparte de eso, la carencia de eritropoyetina, que se forma, como saben ustedes, en el riñón y, como les había mencionado, por enfermedad renal crónica,
Aparte de ello, el secuestro del hierro en los macrófagos, lo cual condiciona disminución del hierro en la sangre circulante. Y estamos terminando con este problema del asma, inflamación de la vía aérea. Cuando vimos la infección por virus, ustedes recuerdan de que el virus ingresa a la vía aérea y lo que ocasiona es pérdida de las vellosidades de las células de la mucosa bronquial. Pero aparte de eso, en la inflamación de la vía aérea se va a producir un aumento de citoquinas como la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, las cuales tienen efecto sobre la reactividad de la mucosa bronquial. Por ejemplo, la interleuquina 4 actúa sobre el cambio del isotipo de células B para producir la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, a través de la unión con basófilos y mastocitos, da como resultado una sensibilidad aumentada a los alergenos del medio ambiente. Esto condiciona de que estas células vayan a producir más citoquina de tipo 2 y de esa forma se estimula la contracción del músculo liso del bronquio y además de ello edema. La interleuquina 5 va a tener un papel fundamental en la regulación de los eosinófilos, controla el reclutamiento y la supervivencia de estas células. La interleuquina 13 actúa sobre la hiperreactividad de la vía respiratoria, el aumento de secreción de moco dentro de la luz del bronquio y metaplasia de las células caliciformes, es decir, modifica las células que van a producir el moco en la mucosa bronquial, la hacen más productiva y esto condiciona de que dentro del bronquio se deposite mayor cantidad de moco. Todas estas condiciones van a producir de que se presente una serie de condiciones en las cuales va a terminar con el cuadro asmático. Como les he dejado, para los que llegaron un poquito después, les estoy dejando el Harrison. Como les he puesto bastante material de Harrison, Harrison es más creíble, el más creíble de los libros de medicina, es que tienen que consultarlo, empiecen. Entonces, ahí lo he dejado en la máquina, pueden usarlo todas las veces que quieran. Y allí ya se entretienen para desenredar esta maraña. En realidad, el asma es un proceso complejo. Ha habido mucha discusión durante años de si era un problema alérgico, si era un problema inflamatorio, si era un problema básicamente del sistema muscular, etc. Ha sido en realidad analizado parte por parte para ver cuál es la condición que va a formar mayor cantidad de mocos. Y pueden ver ustedes aquí interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, pero a través de el GAT3. Las células dendríticas van a participar una vez que son activadas para tratar de controlar el problema inflamatorio dentro de la luz bronquial. La interleuquina 4 estimula a las células beta, a las células B, y ellas van a estimular a las células cebadas para que se liberen
tanto el factor estimulante del crecimiento de granulocitos y monocitos, los leucotrienes, las prostaglandinas, la histamina y la interleuquina 3, 4, 5 y 9. Ellas van a actuar sobre el eosinófilo, lo cual va a favorecer la contracción, la hipersensibilidad y la proliferación del músculo liso. Entonces, aquí les dejo para que se entretengan. El asma no es tema nuestro, ustedes lo van a estudiar básicamente en neumología. Y esto como parte final, la mitad izquierda es el bronquio normal. Lo celeste es el epitelio visto por dentro y el aire que circula y las diferentes capas. Y esto es el bronquio del asmático, en el cual existe una serie de alteraciones, tanto en la mucosa bronquial, vean ustedes aquí en color amarillo, las células caliciformes formando gran cantidad de moco que se almacena dentro de la luz bronquial y obstruye la circulación del aire, y al dejar un espacio muy pequeño para que el aire pase, se produce la sibilancia y la obstrucción condiciona la dificultad para respirar que tiene la persona. Aparte de ello, se observa la diferencia que existe entre la capa muscular de la pared del bronquio y este engrosamiento, ¿no?, con proliferación vascular para alimentar a las células, lo cual condiciona que el bronquio, una vez que esté contraído, sea muchas veces muy difícil volverlo a su vía normal. El asma es una enfermedad que nosotros debemos tratar de controlar, evitar que avance y darle al paciente o a la paciente las condiciones necesarias para superar todo lo que sea el desencadenante del asma. Muy bien, no sé si hay preguntas. Muy bien, muchas gracias. Excelente, profe. Además, como comentó el profesor, esta clase viene a ser un complemento del tema de hipersensibilidad que vieron la semana pasada. Sobre inflamación ya habíamos conversado cuando hablamos de sistema inmune innato, o sea, todo esto viene a integrarse con la información que tienen de la primera parte del curso. Y además con mucho más detalle y con un acercamiento más a la clínica, que es el